Entonces, fíjense, tenemos aquí los dispositivos del manejo de la vía aérea. Tenemos aquí los dispositivos mecánicos y aquí está nuestro pequeño maniquí para los dispositivos manuales. Lo primero que vamos a hacer es los métodos manuales. Acuérdense que tenemos dos métodos manuales para el control de la vía aérea. Uno es el que llamamos inclinación de la cabeza y levantamiento del mentón. Obviamente deben de tener todo su equipo de protección personal. Aquí lo vamos a obviar para fines prácticos. Entonces, recuerden, es una mano en la cabeza y la otra la vamos a colocar en el mentón. Vamos a colocar dos dedos y siempre tomando las partes óseas del paciente. Si ustedes colocan los dedos en la parte blanda y de aquí hacen la técnica, podemos llegar a lesionar las partes blandas del paciente. Recarguen siempre sus dedos en las partes óseas, en las partes blandas. Y entonces lo único que vamos a hacer es inclinar la cabeza hacia atrás. Este pequeño movimiento de elevar el mentón es lo que nos va a limpiar la vía aérea y va a permitir la permeabilidad de la vía. Otra vez. Una mano en la frente, la otra en el mentón, empujamos la cabeza, levantamos el mentón, cambiamos la posición y ya quedó aperturada la vía aérea. No requiere fuerza, lo único que hacemos es este movimiento para que podamos deslizar la cabeza y elevar la mentón del paciente. Este es un maniquí, ahorita lo vamos a hacer como una persona verdadera para que vean el tipo de movimiento que no cuesta trabajo. La técnica la podemos utilizar en pacientes que no sospechemos de lesión cervical por el movimiento que nosotros tenemos en la columna y que requieren un método de control de la vía aérea, que principalmente estén inconscientes para que podamos retirar el peso de la lengua de la epiglotis y quede permeable la vía aérea. La otra técnica manual que nosotros tenemos es la tracción mandibular. Lo que vamos a hacer es, ya con la cabeza alineada del paciente, vamos a recargar las palmas de las manos en los huesos cigomáticos. De esta manera, con nuestros dedos vamos a ubicar el ángulo de la mandíbula, que está aquí, y los pulgares los vamos a colocar frente o encima de las encías del paciente, de donde está el mentón, de esta manera. Entonces, coloco la base de la palma de la mano, ubico la articulación y coloco los pulgares en el mentón del paciente. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a recargar ligeramente en la cabeza del paciente. Con estos dedos levanto la mandíbula y con estos empujo hacia adelante. ¿De acuerdo? Otra vez. Observen el movimiento de la quijada que tenemos aquí. Es levantar y empujar hacia arriba. La apertura de la boca no es mucha, pero al hacer este movimiento lo que queremos es que los pilares jalen la base de la lengua para quitar el peso de la epiglotis y que la tráquea quede liberada. Entonces, a diferencia tal vez del otro, no es mucha la apertura de la boca, pero si lo hacemos de manera correcta, podemos tener apertura de la boca. Y si ustedes se dan cuenta, no tenemos movimiento en la región de la columna cervical del paciente. Por eso es que esta técnica se utiliza o se opta para pacientes que tengan o que sospechemos de lesión en la columna cervical. ¿De acuerdo? Veíamos que una de las contraindicaciones es que si nosotros tenemos los dedos muy cortos, entonces no vamos a poder llegar a tomar el ángulo de la mandíbula y no vamos a poder hacer el movimiento hacia adelante. Y otra vez es importante que ustedes ubiquen las partes óseas del paciente, no se vayan a recargar en los ojos o en los carrillos porque pueden llegar a la zona. Entonces, una vez más, esta sería inclinación de la cabeza, levantamiento del mentón. Hay movimiento de la columna cervical. En el instante en el que yo retiro las manos de la cabeza del paciente, la cabeza regresa a una posición neutral y se vuelve a obstruir la vía del paciente. Entonces, para esta técnica, pues tengo que mantener los dedos aquí. ¿Sí? Si yo suelto, se regresa. Entonces, en pacientes que sospechamos de lesión en la columna cervical, vamos a hacer tracción mandibular, nos recargamos en los cigomáticos, ubicamos el ángulo de la mandíbula, jalamos hacia arriba y empujamos la boca hacia adentro. Con eso tenemos aperturada la vía. Exactamente igual, si yo suelto esta parte, pues se volvería a cerrar la vía. Por eso les decía que
Estas técnicas manuales las vamos a utilizar en lo que suplimos por una técnica o un método mecánico. Bien, ¿se acuerdan que mencionábamos la parte de la letra A, que era la apertura de la vía aérea con el control de la columna cervical? Les mencionaba yo que teníamos que hacer la alineación. Antes de aplicar cualquier método de apertura de la vía aérea, es necesario que nosotros alineemos la cabeza del paciente con el resto del cuerpo. Entonces, lo primero antes de aperturar la vía aérea sería hacer la alineación y después aperturar la cabeza, aperturar la vía aérea del paciente. Entonces, si yo tengo que alinear, lo que voy a hacer es que me voy a colocar detrás de la cabeza del paciente, voy a sujetar con mis manos, otra vez, hay que utilizar equipo de protección personal, aquí lo vamos a obviar, voy a colocar con mis dedos completamente abiertos, sujetando partes óseas de la cabeza del paciente, del otro lado simultáneo, y lo que voy a hacer es que voy a hacer una pequeña tracción hacia arriba, jalar y alineamos la cabeza del paciente. Ese sería el primer movimiento que tenemos que hacer para poder aperturar o aplicar un método de apertura de la vía. Otra vez, el paciente tiene la cabeza de lado. Lo que voy a hacer es colocar las manos con los dedos lo más abierto que se pueda y voy a hacer un movimiento natural, despacio, firme, para poder llevar la cabeza a una alineación. Ya que está alineada aquí, mi método más fácil para que yo no me tenga que mover sería hacer la tracción mandibular. Entonces, lo que voy a hacer es recargarme en los cigomáticos, ubicar el ángulo de la mandíbula, jalar hacia arriba y empujar la boca. Y ya tengo mi tracción mandibular. Y aquí puedo permanecer yo hasta que escale a otro método. Si el paciente ya tiene alineada la vía aérea, entonces me voy a colocar a un costado y lo que voy a hacer es la inclinación de la cabeza y la elevación del mentón. Coloco una mano en la frente del paciente y dos dedos en el mentón. Y lo que voy a hacer es este movimiento. En este movimiento sí hay flexión de la columna cervical. Si yo suelto, la cabeza del paciente se regresa. Entonces, una mano en la frente, la otra en el mentón y empujo hacia arriba. Si yo hago este movimiento demasiado, lo que voy a generar es una hiperextensión y yo mismo voy a cerrar la vía aérea. Esto no se tiene que ver ni tan arrugado y esto no se tiene que ver sumamente extendido. Es el llegar a una posición neutra. Entonces, esta es una posición en donde si el paciente estuviera inconsciente, la lengua estaría recargada encima de la epiglotis y me obstruiría la vía aérea. Entonces, es una mano en la frente, la otra en el mentón, empujo la cabeza ligera. Observen el cambio que tenemos en el ángulo entre la distancia del esternón y la mandíbula. Y con esto es suficiente para que el paciente tenga permeable la vía aérea. Si yo quiero evaluar la vía aérea del paciente, puedo utilizar la técnica de monedero o simplemente pinzamos el mentón y jalamos hacia abajo. Y con eso sería suficiente. Bien, entonces vamos a continuar. Esos fueron los métodos manuales. Acuérdense que es entonces tracción mandibular y inclinación de la cabeza y elevación del mentón. Si esos no fueran métodos suficientes, entonces pasaré a los métodos mecánicos. Y de los métodos mecánicos solamente vimos dos. Esta que se llama cánula orofaringia, y esta que se llama cánula nasofaringia. ¿Cuál es la diferencia? Esta que es la nasofaringia está hecha de látex, es flexible, es blanda, se dobla, es pequeña y viene en diferentes diámetros. Las longitudes también cambian dependiendo del tamaño de la cabeza del paciente. Esta, por ejemplo, es muy angosta. Tenemos esta que es un poco más ancha, ¿sí? Ya podemos ver. Y luego tenemos estos modelos que son extremadamente anchos. Entonces, estas, pues, si ustedes se dan cuenta, son marcas gringas, porque, pues, los gringos tienen unas cabezotas muy, 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 muy grandes, que, donde sí puede entrar una cánula de esta. Entonces, esos son los dos tipos. La diferencia es que la cánula orofaringia es rígida, no es flexible y tiene una forma circular. Existen diferentes tamaños, dependiendo, obviamente, la edad del paciente y el tamaño de la cabeza del paciente. Entonces, vamos a enfocarnos ahorita en la cánula orofaringia.
De la cánula orofaríngea tenemos dos tipos. Una cánula que la llamamos tubular o cerrada, que también se denomina cánula de Guedel, es esta que tenemos aquí. Y tenemos también una cánula que viene acanalada por los lados y está horadada en el centro de cada de los lados. Esta cánula también recibe el nombre de cánula de Birman. Entonces, la otra sería de Guedel, esta es de Birman. La principal diferencia es que esta cánula me va a favorecer la aspiración de secreciones. ¿Por qué? Cuando yo introduzca la sonda de aspiración de un lado, estas pequeñas horadaciones que tiene en el centro de la cánula van a permitir que las secreciones crucen hacia el otro lado y me va a facilitar la aspiración. Si yo tengo que aspirar y el paciente tiene una cánula de Guedel colocada, tendría forzosamente que colocar mi sonda de aspiración de los dos lados para poder hacer la técnica, ¿de acuerdo? Cualquiera de las dos las podemos utilizar, cualquiera de las dos tienen la misma función. Hay algunas que se les nota más la curvatura que otras y existen pues muchos tamaños, ¿no? Estas que son muy pequeñitas a pues estas que son extremadamente grandes. Entonces, acuérdense los pasos. El primer paso era utilizar la cánula y medirla en el tamaño correcto. Voy a pasar aquí para que lo pueda medir. Acuérdense, esta es una cánula orofaríngea, entonces la vamos a medir de la comisura del labio al lóbulo de la oreja. ¿Ah? Entonces, si ustedes se dan cuenta, es una cánula muy grande. Aquí está tocando el lóbulo de la oreja, pero aquí se está pasando de la comisura labial.